Buenas noches, seguidores de Pirua.p, bienvenidos a una nueva edición. Esta vez tenemos el programa Panorama Regional y estamos con 3 invitadas especiales. Ellas son colegas nuestras comunicadoras con quienes vamos a dialogar acerca de la coyuntura nacional y regional. Ellas son Irina Mauricio Treyes, María Laura Ruiz Gómez y Tania Elías Lecarnaque, a quien damos la bienvenida, pero antes vamos a compartir con ustedes precisamente las salas situacionales del Ministerio de Salud y de la Dirección Regional de Salud de Piura para conocer cuál es la situación del COVID-19 el día de hoy. Tenemos a continuación la sala situacional del Ministerio de Salud, que al 2 de septiembre reporta 2.401 casos confirmados de COVID-19 en 24 horas y 146 fallecidos. En total, a nivel nacional, tenemos ya 670.145 casos de COVID-19, de los cuales lamentablemente 29.405 personas han perdido la vida a causa de la pandemia. En la región Piura, en la misma fecha, la Dirección Regional de Salud reporta 52.182 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 40.579 felizmente han logrado superar la enfermedad, pero aún 167 se encuentran hospitalizados y lamentablemente la cifra de fallecidos asciende a 2.145 según el reporte del 2 de septiembre de la Dirección Regional de Salud de Piura. Bien, entonces esta es la situación de la pandemia en el país y en la región Piura. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida, como les anuncié, a nuestras invitadas del día de hoy. Está con nosotros Irina Mauricio Treyes, María Laura Ruiz Gómez y Tania Elías Lecarnaque, con quien vamos a conversar esta noche. Bienvenidas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, quería compartir con ustedes, ya que estamos aquí en confianza porque somos colegas, vamos a analizar un poco la situación precisamente de nuestra rama, ¿verdad? De la comunicación en torno a la pandemia del COVID-19. Les comentó que el gobierno, como ustedes sabrán, ha lanzado una nueva campaña denominada El COVID no mata solo, no seamos cómplices. Y vamos a ver a continuación algunos de los videos que se han lanzado en esta campaña que el mismo gobierno ha denominado una campaña agresiva para frenar los casos de COVID-19. Veamos. ¡Mami! ¡Mi bebé! Oh, te extrañé mucho. ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¡Al toque, estoy solo! ¡Al toque, estoy solo! ¡Apúrala! ¡Suéltala! Roberto y su equipo pensaron que una pichanga sería inofensiva. El abuelo de Roberto no puede decir lo mismo. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bien, entonces hemos visto ya lo que son algunos videos de esta campaña que ha lanzado recientemente el gobierno para luchar contra la pandemia, y el mensaje es directamente contra las personas que vulneran el estado de emergencia, que hemos visto varios casos a nivel nacional. Y yo quería preguntarles a ustedes qué opinan, pues, ¿no?, de esta campaña desde el campo de la comunicación, si creen que el gobierno ha acertado con todos estos mensajes que se están difundiendo en diferentes medios de comunicación. Le doy pase a Irina Mauricio para que nos comente sobre esta campaña. Sí. Irina, buenas noches. Buenas noches. Mira, la campaña en sí no debe ser vista como la panacea, es decir, por esta campaña no se van a acabar los casos de COVID, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que
no es la primera campaña que hace el gobierno, esta vendría a ser como la tercera, y después hay como 8 o 7 sectoriales que han hecho, ¿no? Cada una para una diferente etapa o momento del COVID. En este momento, lo que apunta la campaña es ser un poco más agresivos o ejercer una presión social, ¿no? Las personas que ya salen a la calle, ¿no? Ya salen a la calle por diferentes razones, ¿no? Pero ya salen a la calle y que no están cumpliendo con las disposiciones que se dan, ¿no? Desde ese punto de vista, creo que podría tener un impacto, ¿no? Tampoco no muy fuerte, pero sí podría ayudar en algo. Pero hay que tener en cuenta que ahí no acaba todo el asunto, que esta campaña tendría que ser un poco más integral, ¿no? Que tendría que abarcar otros aspectos también, ¿no? Claro, porque se está tocando solo a un grupo de la población, que en realidad no es el único involucrado, ¿verdad? Tania, Sí. ¿tú qué opinas sobre esta campaña? Como decía Irina, no es la única que ha lanzado el gobierno. Tenemos la primera campaña que fue Yo me quedo en casa, luego vino Primero mi salud, y ahora tenemos esta de El COVID no mata solo, no seamos cómplices. Sí, bueno, lo que estamos viendo en realidad es que efectivamente no hay, o sea, hubiese sido bueno que el mensaje se mantuviera aun cuando vamos cambiando de etapas, pero sí mantener, ¿no? Porque ahora es como que llegamos a una etapa crítica y entonces tratas de darle a la población un mensaje que no del todo lo tomamos bien. Y en realidad esta última campaña que se ha lanzado, que ha sido muy, muy criticada, muy debatible, yo había visto unos videos antes ya de España, donde por ejemplo se reunían para un cumpleaños y cuando ya era el momento de entregar los regalos a la persona mayor, que era el abuelo al que habían ido a saludar, le entregaban en una caja el regalo y el regalo era un respirador, ¿no? Era como de repente mucho más fuerte, más chocante porque abrías la caja y era eso le llevabas de regalo a la persona, ¿no? Igual creo que es necesario, Irina mencionaba el tema justo de las campañas sectoriales, de las campañas que se han ido dando, pero, o sea, no ves un mensaje integral. Entonces, por ejemplo, y también hay tanto material que terminan cambiando, no se entiende mucho las fases tanto de salud como del tema de producción, como del tema de medidas de seguridad, o lo que son las disposiciones para, de alguna manera, generar que la gente tome conciencia ya a la fuerza, y entonces eso nos lleva pues a tener muchos mensajes que no llegan a calar a la gente, ¿no? Este último también me parece que también justo se dirige a una persona que ya vemos que en el contexto no está enfocada directamente a la preocupación por la familia, ¿no? Entonces se siente como un poco forzada y le habla a una persona mayor que se supone que no está muy cercana a él, ¿no? O sea, no lo valoró en el momento, no lo ha tenido en cuenta, y entonces de repente era distinto hablarle a distintos públicos para sumarlo. De repente un niño pidiendo que en vez de que visitemos al abuelo el domingo, lo llamemos, ¿no? Me gustó mucho, por ejemplo, la campaña que se hizo de un operador telefónico, donde la niña llamaba al abuelo, ¿no? Incluso el abuelo era muy amigo y le decía, no es momento de vernos, ¿no? Era muy tierna, pero claro, quedó en el ámbito comercial. Creo que hubo muchas cosas que se pudieron tomar de estas cosas, de estos momentos, de las fiestas especiales que pudieron reforzar el mensaje emotivo. Ahora estamos en una etapa emocional de mensaje, pero ese mensaje es muy fuerte y muy drástico para algunos, ¿no? Creo que o sea, todavía no llegamos a enfocarnos en un mensaje de comunicación alineado a todos, donde todos los sectores estén bien, con un mensaje claro, muy aparte de que puedan manejar sus estrategias sectoriales. Creo que eso es lo que ha hecho falta y todavía no se logra ver. Bien, Marilu, buenas noches. Queremos saber también qué opinas tú de estos mensajes que, como bien decían nuestros colegas, forman parte pues de esta campaña agresiva que ha iniciado ya el gobierno para luchar contra la pandemia.
Buenas noches, Juliana. Buenas noches, Irina, Tania. Gracias a todos quienes siguen a Pirua. Bueno, yo pienso que esta campaña denominada El COVID no mata solo, no seamos cómplices, es una campaña con mensajes duros, ¿no? Es una campaña que de cierta forma fomenta el miedo y la culpa en la población. Pero no sé qué tanto en estos momentos de pandemia y con tantos problemas que se han presentado en el plano psicológico, la población esté preparada para recibir este tipo de mensajes. Creo que el gobierno no ha sido coherente a lo largo de todo este tiempo que hemos estado con la pandemia, porque no ha habido un mensaje que se mantenga y se sostenga en el tiempo, a pesar de que las circunstancias puedan ir variando, porque definitivamente son distintas, son etapas diferentes. Pero yo pienso que ha debido haber un hilo conductor con un mensaje claro. No un mensaje castigador, porque yo siento que esta campaña tiene un mensaje que castiga a la gente y un mensaje que infunde miedo y culpa. Pienso que es una campaña que tiene que ir de la mano lo emocional con lo racional. No todos los públicos estamos preparados para recibir este tipo de mensajes. Muy bien, sí, y precisamente se ha tenido más críticas también a raíz de unas declaraciones que ha dado recientemente la ministra de Salud, ¿verdad? En un medio de comunicación nacional ha dicho los asintomáticos no contagian. Y bueno, algunos cuestionaban, algunos internautas, algunos periodistas incluso decían que se estaba dando un mensaje contradictorio, porque si los asintomáticos no contagian, entonces, ¿cómo le dicen a los que se van a hacer la pichanga, por ejemplo, a los que salen a jugar, a los que se van a las fiestas, que obviamente si salen es porque no se sienten mal, ¿verdad? Porque no tienen ningún síntoma que les haga quedarse en casa o estar en cama? Y cómo decirles entonces, con todo este gasto que se está haciendo de esta campaña de comunicación, y que la titular del sector salud, que es la que lidera un poco las estrategias sanitarias a nivel nacional, diga pues que los asintomáticos no están contagiando. No sé si alguien quiera comentar esto. Ahora sí les doy como libertad para que hablen. Lo que yo quería agregar era un poco el tema del mensaje con la acción, ¿no? O sea, está bien, se están generando una serie de campañas de este tipo, pero creo que el gobierno tiene que también creerse lo que dice o empezar a aplicar algo y luego proyectar, ¿no? Si nosotros vemos la experiencia de, digamos, los países que han sido exitosos, que aún siendo pequeños, digamos, si queremos mirar a una región, por ejemplo, desde el principio con su plan de acción iba el mensaje, ¿no? Por ejemplo, Nueva Zelanda cuando lanza todos los 4 pasos que iba a aplicar, que eran muy drásticos, casi como los de Perú, pero va al tema informativo, ¿no? Y aplica una serie de estrategias que le permitían a la gente directamente, por ejemplo, reportar cómo se sentían, a dónde iban, quién salía de una casa, entraban a una tienda, activaban el código QR y entonces había un control. Esto, por ejemplo, no solamente es esta campaña, si nosotros pensamos en lo que es la comunicación que está aplicando el gobierno, encontramos, por ejemplo, los mensajes que han estado enviando desde distintos sectores al celular, ¿no? Que nos informe si alguien salió, si alguien tiene fiebre, pero no llega tampoco a hacerse conocido, ¿no? Y esto es un mensaje de texto porque se ha tratado de que toda la gente pueda responder a este control. El celular tampoco es como muy útil para llenar estas encuestas y entonces, claro, también tiene que ver con esa acción, ¿no? Esa coherencia de actuar. Si vemos, por ejemplo, el caso regional acá en lo que es Latinoamérica, en el tema de Uruguay, por ejemplo, donde hay un control de la pandemia, donde no han tenido tampoco muchos casos, pero también ha tenido que ver con el tema de el ejemplo que da el político, ¿no? El político, por ejemplo, ya se hablaba de consensos, el gobierno había asumido recién, ha habido bastante, lejos de lo que ha sido, por ejemplo, Perú, donde en la pandemia hemos encontrado posturas políticas muy, muy encontradas. En el caso de Uruguay, por ejemplo, lo que encuentras es que los políticos decidieron pues seguir los lineamientos del presidente y en ese caso, por ejemplo,
aplicaron formar el fondo coronavirus, donde cada uno accedió a poder dar de su sueldo, accedieron una disminución para el fondo que permitiera ayudar la emergencia. A la gente también se decretó sí la cuarentena, pero de una forma voluntaria. La gente asumió que efectivamente había un riesgo, que alguno tenía que salir a trabajar, pero en un primer momento la gente respondió quedándose en casa, ¿no? Tenía libertad de salir y no lo hacía. Entonces, eso también es parte de cómo tú vas tomando, cómo el ciudadano puede ir asumiendo el mensaje en acción para poder luego, o sea, no hay que dejarle todo el tema a una campaña de comunicación, ¿no? Porque podemos debatir mucho, podemos ir viendo, los psicólogos, algunos dicen que mirando el tema de lo que es el comportamiento, podrían funcionar estas campañas, pero claro, el ciudadano quiere ver que efectivamente haya coherencia entre todo lo que se dice. Por ejemplo, en este momento, no sé qué tanto funciona esto con el tema de ser agresivos, tratar de generar en algunos culpa, dejar a algunos públicos de lado, cuando, por ejemplo, yo creo que sí podría ser importante que se comunique cuál es la sanción que están recibiendo, cómo se está aplicando. La persona que detuvieron en algún momento de verdad está pagando lo que se ha dicho en las leyes o qué está pasando, ¿no? Porque si no, claro, si ya la gente ve que esto no funciona, seguimos dando vueltas y la idea es que se genere conciencia real de lo que está pasando y todos asumamos pues que tenemos que luchar contra esta enfermedad, ¿no? Controlar el virus. Yo quería agregar el tema de el mensaje constante, ¿no? La necesidad de que estas campañas tengan un mensaje constante. Hemos visto desde las 2 primeras campañas que lanzó la PCM que ahorita estamos con otro tipo de mensaje, ¿no? El tema sigue siendo el mismo, el COVID-19, pero el mensaje ha cambiado, se ha vuelto más agresivo. ¿Cuál es el riesgo de dejar de lado algunos mensajes que se han reforzado en las primeras campañas? Que la gente los olvide, ¿no? Por ejemplo, leía que la PCM estaba satisfecha de alguna manera con una de sus campañas porque la gente sale a la calle, los que salen con mascarillas. Entonces, en esta nueva campaña eso no se refuerza. Hay que seguir usando mascarillas. O sea, hay que entender que hay personas que salen no porque quieren, sino porque tienen la necesidad de trabajar o tienen que salir a hacer alguna gestión y todo. Entonces, a esas personas hay que seguirles reforzando que cuando salgan con mascarillas. Es necesario seguir reforzando y completar mensajes, porque ya hemos hecho que buena parte de la población que salga con mascarillas, pero ¿qué tipo de mascarillas son las que están usando? Entonces, ahí tendría que haber, por ejemplo, una valoración. ¿Estamos utilizando las mascarillas correctas? Porque si yo me pongo una mascarilla de tela, esa mascarilla no me va a proteger, es como si yo saliera a la calle sin mascarilla. Entonces, ahí falta reforzar. Si ya lograste que la gente se ponga una mascarilla, entonces hay que reforzar el mensaje para que la gente se siga poniendo mascarilla, pero que se ponga las mascarillas que son las correctas, las adecuadas para la protección frente al COVID. Hay que seguir reforzando el tema del distanciamiento social, ¿no? Y lo que es muy importante, el lavado constante de manos, que no solamente sirve para el COVID, sirve para para prevenir un montón de enfermedades, y el uso del alcohol, ¿no? Entonces, creo que de una campaña a otra no se pueden perder o no se pueden dejar en el aire algunas cosas que ya se pueden haber ganado con las anteriores campañas y que se podrían perder si es que no se refuerzan, ¿no? Y después también, como dice Tania, la coherencia, ¿no? La coherencia entre un tipo de campaña con las estrategias y las acciones que le competen al Estado, ¿no? Te pongo un ejemplo. No salgas a la calle a tomarte unos tragos con tus amigos. Pero ¿qué pasa con las personas que deben ir a trabajar? Van a sus trabajos. Muchas de estas empresas están haciendo horario corrido. Los trabajadores llevan sus alimentos para comerlos allá. Algunas empresas les están dando, o la mayor parte de las empresas les están dando mascarillas. Pero a la hora del refrigerio o a la hora del almuerzo,
los trabajadores se quitan las mascarillas, no hay comedores apropiados o adecuados para que ingieran los alimentos y no se contagien. Entonces, ¿de qué sirve que el trabajador sepa que tiene que llevar mascarilla, que use una buena mascarilla, si hay un momento en el cual se puede producir el contagio? ¿A quién le corresponde supervisar que las empresas están cumpliendo con dar las facilidades o proteger a sus trabajadores? Entonces, debe haber una coherencia. Tú pides esto, pero a ti también te corresponde hacer otra cosa. Creo que en esto del COVID-19 hay una corresponsabilidad. A todos creo que nos toca ser responsables, de una o otra manera, pero tenemos que ser responsables, ¿no? Entonces hay que tener esa coherencia en la acción y continuidad en el mensaje. Yo pienso que adecuadamente Irina señala que se han dejado de lado algunos públicos, ¿no? Y también algunos mensajes. Yo pregunto si educando a los irresponsables soluciono el problema. Yo creo que no, ¿no? Eso va más allá. Hay muchas aristas en este problema, ¿no? Las campañas de comunicación por sí solas no necesariamente tienen que surtir efecto. Tienen que ir acompañadas de lo que dicen mis colegas, de acción, ¿no? De medidas importantes y coherentes en campos como salud, como economía. Y para eso también se requieren determinadas estrategias, porque no todos los públicos pueden ser receptores oportunos de determinados mensajes. Ahora tenemos cuarentenas focalizadas. Quizás también los mensajes deberían ir destinados a esos públicos focalizados, no quizás con los mismos medios que llegan a pobladores de Lima, de Piura, de ciudades, porque tenemos zonas rurales. Recordemos que los casos han empezado un poco a repuntar en el caso de Piura, en zonas como Suyo, como Paimas, como Colán, como Tambo Grande. O sea, esos mensajes, ¿cómo llegamos a esos públicos? ¿Con qué mensajes y a través de qué medios? Yo pienso que con esta campaña me da la impresión de que el Estado lo que quiere es buscar responsables y trasladarle toda la responsabilidad al ciudadano. Y así tampoco es. Como bien decía, hay personas que tienen que salir y tienen que salir a trabajar porque no les queda otra, y tienen que subirse a un transporte público donde te dicen que es obligatorio usar careta y te encuentras con gente que no la usa. O lugares completamente llenos, sin espacios en los buses, y te tienes que ir porque no hay otra forma de llegar a tu trabajo, ¿no? Entonces, bien decía Irina, hay una corresponsabilidad ahí. No podemos solamente trasladarle la responsabilidad al ciudadano. Hay muchas cosas de por medio, hay muchas fiscalizaciones y mucho trabajo que tienen que hacer también nuestras autoridades. Y como vemos, en el caso trasladando aquí a la región, nuestras autoridades, cada quien está trabajando por su cuenta y por su lado. No vemos unión, no vemos un trabajo conjunto y un objetivo único que es la salud de la población. Ahora estamos trabajando en temas de salud, que es vida, porque realmente el COVID, ya cuántas personas ha matado, solo aquí en Piura acabamos de escuchar, ya estamos bordeando a los 30.000 muertes, ¿no? Entonces pienso que hay mucho que trabajar allí. No solamente podemos trasladarle a los irresponsables el problema o las consecuencias de lo que pasa, sino que debemos atacar muchas aristas y, como decía Irina, reforzar muchos mensajes que no se deben dejar de lado, porque ya hay un terreno ganado y se tiene que seguir reforzando eso, porque aún en estas circunstancias, con 30.000 muertes en Piura, todavía salimos a las calles y podemos ver gente que no usa mascarilla, ¿no? Muy bien, Marilu, muchas gracias. En las participaciones anteriores, Irina y Tania, bueno, también Marilu, coincidían en el tema de la corresponsabilidad y la coherencia que le hace falta a este mensaje agresivo del gobierno, ¿verdad? Y precisamente en ese sentido van muchas de las críticas que se han hecho a la campaña, porque están justamente en una etapa en donde el gobierno ya está como que ha llegado a un nivel de
de crítica, de desaprobación. La popularidad que tenía el presidente al inicio de la pandemia ya no es la misma, ¿no? Al inicio lo veíamos, tenía bastante aceptación, pero él mismo reconocía que se estaban tomando acciones de alguna manera improvisadas, porque era una situación que en realidad nunca estuvimos preparados para una situación como la que estamos enfrentando todavía. Y pues en los últimos mensajes que ha dado ha hecho ha reconocido algunos errores, como en el caso del cierre de los centros de atención primaria, pero los ministros, bueno, la ministra de Economía también el día de hoy ha reconocido que ha cometido errores en la gestión como parte de todo este desarrollo de la pandemia. Pero la población espera en esta campaña también ese mensaje, pues, ¿no? Que el gobierno también asuma la responsabilidad que le toca y no solamente que le diga tú eres el culpable o tú eres el cómplice, ¿verdad? Quería saber si pueden comentar esto y si creen que le hace falta este componente a la campaña. Irina, empezamos contigo, para no confundirnos. Sí, creo que le falta ese componente, ¿no? Pero no sé qué tan factible podría ser incluirlo ahí, ¿no? Basado en que sean coherentes. O sea, no exijas a la población algo que tú no estás haciendo. No traslades las responsabilidades cuando todos somos responsables aquí. O sea, todos tenemos una parte de esa responsabilidad. No sé qué tan factible podría haber sido incluir, o sea, el mea culpa dentro de esa campaña, pero sí podíamos exigir la coherencia, ¿no? Tania. Yo creo que, o sea, en realidad, teniendo en cuenta el contexto político en el que estamos, que, bueno, el país en realidad políticamente es muy delicado lo que vive, no sé si sería, o sea, creo que sí debería decirlo, pero no detenerse. Hay que asumir errores, pero también exigir que también los asuma la gente de una posición contraria políticamente hablando, ¿no? Porque es el compromiso de todos, ¿no? Tiene que verse un mea culpa de parte de todos, del ciudadano que de repente no se lo toma en serio, del gobierno que no está atendiendo, si bien es cierto, en un comienzo pues generaron estrategias que no dieron resultados y que no replantearon de inmediato, y todo esto se ha ido desbordando. Sí requiere, pero o sea, yo creo que no debe ser solamente ellos, ¿no? Creo que es una conciencia nacional que deberíamos tenerla todos para poder definitivamente mirar y mejorar juntos. O sea, esto ya no es un tema de la campaña. Por ejemplo, regresando, ¿no? Justo ahorita que estás mostrando, también estuvo la contracampaña, ¿no? El COVID no mata solo, nos está matando el gobierno. Claro. Entonces, eso nos suma, y salir también por distintos canales a enfrentarnos, y los distintos temas que estamos viendo también en el ámbito de decisiones económicas, seguimos en los enfrentamientos, y claro, el que termina con cierta decepción, con cierto hartazgo de esta situación es el ciudadano, pues, y el ciudadano finalmente lo que piensa es que por más campaña igual hay que seguir adelante, ¿no? Pero claro, hay que ponerle el complemento de cuida tu salud, porque sin tu salud ni tu familia ni tú vas a vivir, y eres como que, o sea, el futuro está en ti prácticamente, ¿no? Pero creo que hace falta que todos tengamos ese reconocimiento de las cosas que están yendo mal, y que de repente podría sonar algo idealista, ¿no? Pero creo que, o sea, no hay otra forma. Si es que el gobierno hiciera un mea culpa muy, muy directo, como señalan, y luego, claro, tendrás a la oposición encargándose de más bien hurgar en eso, ¿no? Entonces no es tanto como debe ser así, sino también emplazar. Si el gobierno lo dice, reconozcamos todos, y bueno, también los medios tendrían que apoyar y un poco sentar la posición en ese camino, ¿no? Bueno, es lo que pienso. Claro. Marilu. Sí, yo pienso que este es un momento en el que todos tenemos que trabajar finalmente por la salud de todos los peruanos, ¿no?
no creo que sea un momento en el que tenga que haber tantos enfrentamientos como los hay en este momento. Todos debemos asumir de cierta forma las responsabilidades que nos competen, porque es cierto, los pobladores, también hay muchos que son irresponsables, también hay muchas autoridades que no están trabajando como deben, pero sí tenemos que sumar. En realidad, no debemos detenernos precisamente en eso. En este momento, no. Yo creo que tenemos que sumar, tenemos que trabajar y continuar. Continuar para adelante. El gobierno, en cuanto al tema de comunicación, reforzar mensajes. Quizás anteriormente ha sentido el gobierno que sus mensajes no calaron y ahora, bueno, con fuerza, directos, duros, pero creo que las estrategias pueden cambiar, puede ser el mensaje el mismo, digamos, el trasfondo del mensaje el mismo, pero sin tanta dureza. Recordemos que en estos momentos para todos es muy complicado, muy difícil. Si tomamos en cuenta Salud, ha señalado que en estos momentos ellos están atendiendo en el área psicológica a muchas personas que están con cuadros de ansiedad muy fuertes y lo principal que señalan, por ejemplo, es ese temor a contagiarse y a contagiar a las personas vulnerables. Entonces, es un cuadro en estos momentos que se manifiestan en insomnios, en tensión, en frustración, en incertidumbre, y estos mensajes que ahora señala el gobierno me parece que no ayudan en nada con relación a lo que propio Salud está señalando, estas atenciones que está haciendo. También pongámonos a pensar en el abuelito o en el papá que es mayor, pongámonos a pensar en ellos que todos los días están escuchando que en cualquier momento llega su nieto, su hijo, su sobrino y los va a contagiar y se van a ir a UCI y se van a morir, porque eso es prácticamente lo que todo el tiempo se está reforzando. Entonces, yo creo que hay que trabajar bastante en este tema también, porque la población también debe recibir mensajes en momentos tan duros como los que nos toca vivir, mensajes adecuados. Uh-huh. Y un poco aterrizando esta campaña y, bueno, la situación, ¿no? En realidad, a nivel nacional, si la aterrizamos en nuestra región, creo que fuimos una de las primeras en que nos ganamos críticas, ¿verdad?, por esta situación de algunos irresponsables que fueron incluso fotografiados y, bueno, se hicieron viral algunas fotografías de personas que compraban cerveza, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, en pleno pico de la pandemia en Piura. ¿Ustedes creen que esos mensajes también pueden calar acá? Vamos a ver primero que a pesar de todas las críticas, de todas las llamadas de atención que se han tenido desde el gobierno y de diferentes partes, hay personas que siguen infringiendo las normas, siguen vulnerando estas medidas de prevención y pues a pesar que está prohibido, se reúnen con sus amigos y van a los bares, incluso que también están reabriendo en Piura, a pesar de que no existe una directiva para que se pueda realizar este tipo de actividades comerciales como la venta de licor. En Tambo Grande, por ejemplo, se intervino hace unos días a algunas personas que se encontraban precisamente vulnerando el estado de emergencia y vamos a compartir con ustedes un video de lo que fue este operativo. El día sábado hubieron un total de 3 bares intervenidos con un promedio de 13 personas detenidas. Así como también el día de ayer se ha intervenido personas llevando licor en diferentes domicilios y con un promedio de 12 personas detenidas también. Es lamentable decirlo, pero las cosas están cambiando. Más bien, antes teníamos problemas en el pueblo, o sea, en Tambo Grande centro, ¿no? O zona urbana. Pero si bien es cierto, han disminuido un poco, ahora tenemos bastante problemas en la población de las diferentes zonas, como por ejemplo Valle de los Incas, en donde vemos que tenemos una tendencia de crecimiento del tema de la pandemia, de contagiados y de muertos en esa zona,
por lo mismo de que en ese lugar están expendiendo licor a diestra y siniestra, y en esa parte de nuestro distrito estamos teniendo bastante problemática, así como también en la parte de Palominos y Curbán, que también todos los fines de semana es todo un caos. Y también puedes ver que la causa del aumento de la pandemia es el expendio de bebidas alcohólicas, porque en donde están expendiendo licor es donde más está aumentando el tema de los contagiados y de los muertos. Aparte de esto, se hizo un operativo en Valle de los Incas y se ha logrado la captura de 2 presuntos delincuentes. Bien, veíamos ahí entonces lo que fue incluso un funcionario dando declaraciones, ¿verdad?, sobre la situación de Tamborranda. Recordemos además que ayer tuvimos una entrevista en nuestro programa con Raúl Martínez de Luna Consultores, y él nos comentaba pues que hay 10 distritos de la región donde las cifras están presentando un repunte en los casos de fallecidos, y uno de estos distritos es precisamente Tamborranda. También se reporta un incremento de muertes en Piura, en Las Lomas, en Suyo, en Colán, y esto pues genera alguna preocupación. ¿Con qué mensaje se podría trabajar allí? Un poco hablando de las campañas focalizadas de las que hacían referencia ustedes y enlazándolas pues con esta campaña nacional. Irina. Creo que hay que seguir reforzando el mensaje de ser responsables. Hay que ser responsables por nosotros y por los otros, ¿no? Un acto de irresponsabilidad puede terminar en una tragedia o puede terminar en una desgracia, ¿no? Y no asumir riesgos de manera innecesaria. Por ejemplo, la gente que tiene que salir a trabajar, de por sí está asumiendo un riesgo al salir a dejar sus casas, ¿no? Pero si toman las medidas, que es usar una buena mascarilla, lavarse las manos constantemente, usar alcohol, guardar la distancia social, es probable que esa persona que se arriesga todos los días, porque debe salir a trabajar, no se contagie. Pero si yo me arriesgo de manera innecesaria y además no sigo las medidas de protección, es probable que sí me contagie o que contagie además a otros miembros de mi familia. Yo creo que hay que trabajar más el tema de ser responsables. ¿Cómo se hace para convertir a la gente que no lo es de manera rápida? Bueno, ahí necesitaríamos una fuerte ayuda de los psicólogos, de los psiquiatras, ¿no? Para ver cómo se puede ayudar a trabajar ese tema, ¿no? Y también trabajar, yo creo, en la prevención, ¿verdad? Porque aquí es trabajo más municipal con estos locales, por ejemplo, porque si estuvieran cerrados, no hubiera donde ellos se puedan reunir, ¿verdad? Para las cantinas, por ejemplo, en los bares. Marilú, no sé si puedes comentar tú también sobre este video que hemos visto, sobre estas acciones que se vienen realizando en diferentes distritos donde se sigue infringiendo pues el estado de emergencia. Sí, si bien es cierto el COVID no mata solo, el COVID tampoco se acaba solo. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad, tanto autoridades como pobladores, y de manera conjunta trabajar. Yo insisto en eso porque no hay otra forma. Lo ideal sería que no hubiera un solo poblador que se vaya y se siente en una cantina clandestina y promueva pues la diseminación de la enfermedad. Pero no es así, lamentablemente no es así. Entonces, allí tiene que haber, así como hay dureza en estos mensajes, tiene que haber mucha dureza en el tema de la fiscalización y de la sanción. Yo sé que no hay fiscalizadores para abarcar todo Piura, pero igual, la gente, cuando tú le informas, como decía Tania, hay que informar y hay que poner en los medios
qué sanciones se están dando, cuánto está pagando esa gente que se fue y se sentó en un restaurante y no respetó normas. Todo eso se tiene porque la gente al final funciona por el miedo, y si le tocas la parte económica también, porque ahora más que nunca la gente cuida cada sol que tiene en su bolsillo. Entonces, si nosotros no hacemos fuerza y dura la fiscalización y la sanción, yo creo que esto no va a funcionar. En el caso, por ejemplo, de Piura, tenemos 3 restaurantes que funcionan en la avenida Sullana y que ya los vecinos, previo a la pandemia, no sabían qué hacer. Eran escándalos, era música en alto volumen, eran pleitos, ha habido hasta balas allí y todo, y nunca esto se acabó. Ahora están igual. Ahora me indican, porque he hecho la consulta, y sí, estos 3 restaurantes siguen funcionando, las mesas no están separadas como debería, la gente dentro de una misma mesa, hay 3, 4 personas. Ha habido, creo que hace poco, un partido de fútbol, amontonados viendo el fútbol. Esto está en la avenida Sullana, en pleno centro de Piura. Entonces, ¿dónde están nuestras autoridades para terminar con esto? Porque si le vamos a decir a cada uno de la población que hace ahí sentado y sin temor a contagiarse, creo que es tan difícil, pero más fácil creo que va a ser que cierren esos locales, que les pongan una multa y cierren esos locales y se terminó el problema. Porque además igual pasa con los comerciantes en el mercado. Les están ofreciendo 1001 formas de formalizarse, ¿no? Y no quieren acatar. No hay ningún comerciante que se haya acercado a la reunión que promueve la municipalidad, que promueve la Cámara de Comercio, y ellos prefieren estar afuera del mercado, porque según ellos no hay compradores dentro del mercado, y afuera ellos tienen mayores ventas. Pero afuera, ¿cómo están? Sin ningún cuidado, sin ningún protocolo, y bueno, siempre va a haber gente que se va a acercar a ellos y va a comprar, lamentablemente. Muy bien. Tania, en imágenes estamos viendo lo que fue también el operativo de hoy en Paita, donde también se ha detenido algunas personas que fueron encontradas en un bar clandestino. Bueno, reforzando un poco este tema que decía Marilu, ¿verdad? El trabajo de las municipalidades que debe realizarse de manera continua para fiscalizar el expendio de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de estos locales, que son sin duda focos de contagio. Tania, ¿puedes agregar algo sobre esta situación? ¿Qué mensajes o qué campañas locales se pueden ejecutar para frenar este tipo de actividades? Yo creo que aquí hay que, en realidad, mirar varios públicos de las localidades que tenemos, por ejemplo, y no hay que dejar de lado el tema, que en algún momento también hicimos noticia por eso, el tema, cómo es la forma de la gente cuando va a los entierros, ¿no? Aún estando prohibidos, el tema cultural primó mucho, y porque había que despedir pues a la gente, y no es un sepelio cualquiera, sino es donde se comparte a veces chicha, a veces cerveza. Está por un lado ese tema, ¿no? Hay un tema cultural, hay un tema también de educación. Estas personas, por ejemplo, que muestra este video en un bar clandestino, ya ellos más es una irresponsabilidad completa, ¿no? Entonces, sí hay mucho que hacer. Creo que es una cadena de acciones que deberían implementarse los más cercanos, o sea, yendo desde lo que es más cercano en cada zona, ¿no? Por ejemplo, desde lo que es el apoyo más directo del que impone las sanciones, municipalidades, dar a conocer qué pasa, ¿no? Yo me pregunto, o sea, con las personas que han sancionado, o sea, ¿de verdad están pagando multa? Ahora de verdad sus familiares están corriendo por pagar la multa, o es solamente un anuncio que se ha hecho y que ahí nomás va a quedar. Entonces, si es que no se da a conocer eso, por lo menos la gente no se lo toma en serio, ¿no? Igual, más allá de lo que es esta pandemia, esta situación que vivimos y que afecta al mundo, creo que la elección sigue siendo para el país, para la región, el tema del trabajo en educación y salud, ¿no? O sea, estamos viendo una serie
hábitos que no hemos cultivado, desde lo más esencial, el lavado de manos. Siempre dicen, no, el peruano es muy, muy efusivo, pero claro, ¿qué hacemos para en este momento analizar esa situación y luego ya ver un tema más de cuidado de salud, ¿no? Como hacemos. El tema de estar en las fiestas con los vasos de cerveza que en uno se comparten, ¿no? Todo es un tema de educación, de cultura, que hay que pues trabajar a futuro también. Y bueno, ni tanto porque los niños ahora, por ejemplo, están, creo, mucho más concientizados. Ellos hablan del coronavirus, ellos se paran en una puerta y saben que no pueden cruzar la puerta precisamente porque ahí está el virus, ¿no? Entonces, en ellos pues se formará una cultura que mejore la sociedad que tenemos. Igual, yo quería mencionar un tema importante, que es que necesitamos una actitud donde no necesariamente se muestre un triunfalismo, ¿no? Es decir, sale la autoridad y dice, hemos detenido a tantas personas, vamos a aplicar el tema de la ley, y esto lo hemos logrado porque nos llamaron y aquí estamos siempre 24 horas atentos. No, o sea, también luego, bueno, a ver qué aplicaste, qué hiciste, qué cambiaste. Pasa lo mismo con el gobierno, ¿no? El gobierno anuncia que ha abierto hospitales, que va a implementar una planta de oxígeno, y claro, o sea, todo estamos haciendo, pero hay una realidad que no va a la par con esa forma de mostrar sus mensajes. Entonces sí es importante pues que los que están más cerca en cada zona, en cada región, que conocen la forma de pensar de la población, pues ayuden también a implementar esas estrategias, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en las zonas más alejadas no hay una buena señal de internet, no hay una buena señal para emisión de programas de televisión. Lo hemos visto porque la educación no está llegando allá. Entonces, ¿qué cosas se están implementando directamente? El gobierno está separado de los gobiernos locales. Allí es donde deberían entonces más bien enfocarse con estrategias similares que podrían aplicar y bueno, ir generando esta conciencia de la que estamos mencionando, ¿no? Y que nos involucra a todos para poder llegar a no a controlar, pero sí a ser responsables en el actuar, que definitivamente va a hacer que podamos tener cambiar esta realidad en la que todavía nos encontramos con el COVID. Muy bien, Tania, gracias. Y precisamente has tocado un tema clave, ¿verdad? Que es el aspecto educativo, que ha quedado demostrado el tema del comportamiento ciudadano, la falta de civismo en algunas personas respecto al tema de la pandemia. Si bien al inicio se nos felicitaba mucho como país por el aspecto económico, ¿verdad? Toda esa disciplina fiscal ahora como que nos está golpeando en la cara, como reportaban algunos medios internacionales, por precisamente estas brechas sociales que hay, que hablaba de la falta de acceso de oportunidades. En el caso del tema educativo, estamos siendo conscientes ahora mismo que hay alumnos que no están recibiendo las clases tal como debería ser por precisamente este déficit en el tema digital. Quería preguntarles también sobre esto, ¿no? Ya que ustedes algunas son maestras, ¿qué impacto creen que va a tener todo este programa nacional Aprendo en Casa en el aspecto educativo, y cómo podría ayudarnos también, ya que es un tema de educación a distancia, reforzar todos estos mensajes de prevención que puede dar el gobierno a través de los mismos escolares? Irina. Sí, mira, hace poco leí un informe en el cual se decía que en algunas evaluaciones que se habían hecho hasta el momento, no explicaba de qué tipo de evaluaciones, ¿no? Sí se había logrado que buena parte de los escolares se conecten al programa Aprendo en Casa, y que una de las ventajas había sido las multiplataformas que había empleado el programa, pero que habían unas dificultades, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de acompañamiento. El tiempo de acompañamiento de los padres no ha sido igual, porque son los papás los que tienen que acompañar, sobre todo en el caso de los niños de inicial y primaria. El tiempo de acompañamiento no ha sido el que se esperaba, o por lo menos no ha sido el adecuado. Y después sí
se valora mucho el acompañamiento que están haciendo los docentes peruanos. Creo que no se esperaba que fuera tanto, pero sí los profesores del país están participando activamente, están muy preocupados, ¿no? Incluso están asumiendo costos para unirse a esta campaña, costos personales, ¿no? Como por ejemplo utilizar su línea de teléfono, utilizar su luz, su internet, ¿no? Para preparar clases para los alumnos. Pero también este informe decía, ya comparándolo con otros países, que es necesario que a estas alturas ya nos pongamos a pensar cómo va a ser el próximo año. Porque el próximo año esto va a seguir, ¿no? Mientras no aparezca no tengamos la vacuna. Entonces, ¿cómo va a ser el próximo año? Entonces, se están esbozando algunas propuestas e incluso acá en Piura, en algunos colegios particulares, se están haciendo las consultas a los papás. Primero, ¿está dispuesto usted a tener más horas de clase virtuales? Se hace una jornada completa, algunos colegios de Lima sí lo están haciendo, jornadas completas, pero eso implica, por ejemplo, que las familias tengan equipo, disponibilidad de internet, ¿no? Que hay varios niños en casa, necesitas no un equipo, sino necesitas más de un equipo, entonces ahí hay una dificultad logística, digamos. Después, la otra pregunta que están haciendo es, ¿usted estaría dispuesto a que si los niños pueden regresar, como se está planteando, como por turnos, o sea, no si tenemos 30 niños en un aula, no 30, sino en pequeños grupos, algunas horas a la semana, porque aunque se ha esforzado mucho en el Ministerio de Educación y los profesores peruanos, los padres de familia también en acompañar este proceso, está claro que la presencia en el colegio y el trabajar directamente con el profesor rinde más frutos que lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que a estas alturas sí ya hay que ponernos a pensar cómo va a ser el próximo año. Nuestros hijos y los alumnos van a seguir recibiendo 1 hora de clase o la media hora. Todo puede ser a través de aprendo en casa, otras estrategias podríamos utilizar. Creo que desde el ministerio ya lo están pensando, ya en algunos casos se están haciendo, por lo menos aquí en Piura sí sé de algunos colegios que están preguntándoles a los padres de familia, sobre todo colegios privados, preguntándoles a los padres de familia si están dispuestos a tener, que sus hijos tengan más horas de clase, ¿no? ¿Qué impacto va a tener? Definitivamente que va a tener un impacto. O sea, el no asistir a la escuela en jornada completa va a tener un impacto. Y por eso es necesario prepararnos para el próximo año, porque necesitamos que esta generación les ha tocado vivir esto, y para lo cual no estamos preparados ni aquí, ni en Europa, ni en ningún lugar, encontrar soluciones, ¿no? De cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos de cara al próximo año? ¿Cómo hacemos? ¿Podemos dejar que los chicos vayan por grupos pequeños al colegio? No todos los colegios tienen las condiciones. Para empezar, no todos no tienen ni siquiera los servicios básicos. ¿Podemos ampliar la jornada virtual? Los papás tienen equipos, tienen la disponibilidad. Entonces hay que encontrar como términos medios, y lo que se podría hacer es, en este momento, como establecer varios planes, ¿no? Establecer varios planes según las posibilidades, las condiciones y las características que tienen los escolares peruanos. Alguien dirá, pero claro, hay un sector que es el menos favorecido y que va a ser más afectado. Bueno, pues ahí tendría el Estado que concentrarse más para brindar ayuda y asistencia de tal manera que no se vean más afectados de lo que ya en ese momento lo son, ¿no? Muy bien. Marilu. Bueno, esta pandemia ha desnudado muchas falencias en nuestro país, ¿no? Claro está que una de ellas es el tema de salud y otra también es el tema de educación. Este año escolar es un año definitivamente atípico que le ha costado tanto
a padres de familia, a los alumnos y a los profesores poder adaptarse. Porque si estamos hablando de Piura ciudad, aún en colegios particulares, este tema los golpeó muy fuerte. Primero tuvieron que reforzar capacidades de los mismos profesores para poder usar plataformas y estrategias que les permita llegar de mejor manera a sus alumnos. Dictar una clase de manera presencial es diferente a dictar una clase a través de una pantalla donde tienes 20 alumnos y tienes que concitar su atención y utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Ahora vemos por internet muchos cursos dirigidos especialmente a profesores que les están prácticamente enseñando qué herramientas usar, videos, o sea, una serie de herramientas que ahora pueden mantener cautivo al alumno y enseñarle de manera diferente. Ahora, esta es nuestra realidad solamente en la ciudad. Ni siquiera hablemos de colegios nacionales dentro de la misma ciudad. No tienen servicios higiénicos, como decía Irina, los servicios básicos. No tienen servicios higiénicos, no tienen jabón, no tienen nada. ¿Cómo podemos hacer para que retornen a las aulas de esa manera? Yo creo que el Estado tiene ya que plantear las estrategias cara al 2021 porque las cosas difícilmente para comenzar el año escolar van a cambiar, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, que en colegios de Piura, ciudad, han habido robos de servicios higiénicos, de puertas, de computadoras, los que tienen. Entonces, encima están prácticamente algunos quedando desmantelados. La sierra, los lugares más alejados, definitivamente que complicado este año escolar, no han podido recibir clases muchos de ellos. El tema logístico fundamental, no cuentan con ellos, ¿no? Ni teléfonos, ni tablets, ni computadoras, ni por último internet. Entonces, el Estado tiene ya una gran responsabilidad y trabajar ya de manera conjunta, colegios nacionales, colegios estatales y plantear estrategias que permitan que el siguiente año sea un año mejor para nuestros escolares. Bien. Tania. Sí, bueno, yo, sí, aquí estoy. Yo, en realidad, este momento, cuando empezó todo, a mí me parece importante que mirando todo lo que ha sido este tiempo, el que, digamos, ha sido el sacrificado, ha sido el maestro, ¿no? Yo cubrí por muchos años el sector de educación y siempre pues estaban los reclamos que merecían pues y se fue dando el tema de la ley magisterial, pero muy aparte de eso, este momento en realidad ha servido para ver que en realidad hay un maestro que sí tiene vocación, ha sido el primer profesional que ha atendido, bueno, además de los de salud que tuvieron que involucrarse porque era el tema directo, pero de todos los demás profesionales, al maestro pues se le puso frente a una cámara a que sin tener o teniendo herramientas implementara, sea creativo, acercara contenidos que de repente no se había planteado más que en aula. Y entonces es un momento, creo que para el tema magisterial, para el maestro, para el profesional, sí que le beneficia. Hemos visto también mucho sacrificio de parte del maestro. En las zonas rurales, por ejemplo, los hemos visto alquilando motos, yendo hacia los poblados más lejanos a llevar una tarea porque sabían que los alumnos no tenían. Ellos mismos han estado pues poniendo de su bolsillo para poder cumplir con la tarea educativa. Obviamente tenemos que mirar el tema de conocimientos y el tema de lo que es la formación humana, ¿no? Creo que en conocimientos se ha perdido un poco porque definitivamente la entrega de cómo se ha ido dando, pero creo que esa forma de ver al maestro, de inspirar, que sus alumnos se alegren de que el maestro los va a ver, creo que eso nos lleva a mirar con cierta esperanza lo que podría ser una reforma pues mayor, un compromiso mayor del educador, del padre de familia que ve ese ejemplo y que también debería acompañarlo, tanto en ciudad como en la parte rural. Ahora, para el tema de capacitación, el ministerio implementó las tutorías casi de forma inmediata, están ahora en una segunda convocatoria
están llamando justamente a las facultades de educación para contar con los alumnos de último año que puedan sumarse a este programa de tutoría, que acompañen a los alumnos que no tienen los recursos necesarios, que vean algunas formas de comunicación y de esta manera pues tratar de que los conocimientos lleguen y se cumplan las metas, ¿no? Esto también le beneficiaría al estudiante de educación porque le van a convalidar o va a ser un peso similar a prácticas preprofesionales. Entonces se cumplen dos objetivos. El tema de que ya desde ahora vaya justamente aplicando esa vocación que tiene y al mismo tiempo pues dándole esta posibilidad de que no sea un tiempo en el que no ha tenido la posibilidad de experimentar, sino al contrario que esté viviendo en este momento crítico esa forma de enseñar, ¿no? Entonces es importante mirar lo que en educación, más allá sí del tema del conocimiento, contenidos, podamos estar ganando. Y obviamente creo que el padre de familia en este momento también se ha visto obligado a, de una forma que no se lo había propuesto, estar acompañando a sus hijos, ¿no? En educación se habla mucho del tema de compartir roles entre docentes, el alumno y el padre de familia. Muchas veces el padre, pues, lo que ocurre es que deja al hijo y casi que lo entrega al colegio y corre con sus actividades normales. En este momento lo que hemos visto pues es que ha tenido que sentarse, ha tenido que estar allí, tiene que aprender también, que le cuesta mucho, pero creo que todos aprendemos en este momento. Y me parece importante que al hablar de educación y de salud no dejemos de lado lo que también es muy básico, sobre todo para el tema de salud y para educación, que es el tema del saneamiento. El 28 de julio, cuando el presidente habló, dio mucha información sobre el tema de educación, de salud, y creo que en la última línea del discurso dijo, vamos a seguir con saneamiento, pero seguimos haciendo hospitales y la gente se sigue enfermando porque no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene forma de cultivar hábitos que le ayuden a mejorar, ¿no? Entonces, la solución no va por crear más cosas en el sector salud, sino va a la par por mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, sobre todo las más alejadas o las que todavía tienen menos recursos. Así es, precisamente el tema de las promesas, ¿verdad? Porque recordemos que el presidente que ganó las elecciones, que llegó a este gobierno, ¿verdad? El presidente Pedro Pablo Kuczynski también anunció que precisamente su gobierno se iba a enfocar en este tema de saneamiento, fue una de sus promesas de campaña, ¿cierto? Y ya que hablamos de este tema, pues también podemos mencionar que el próximo año precisamente se nos viene el tema electoral, ¿verdad? Estamos ya en un año preelectoral y se vienen las elecciones que ha anunciado ya el gobierno, que ha publicado. Quería pedirles un comentario final, ya para ir cerrando este panel, sobre el rol que nos toca a nosotros como ciudadanos de cara a las nuevas elecciones para pues que se nos haga un hábito elegir mejor a nuestras autoridades, que tomemos la lección de lo que estamos viviendo para entregar el país a personas responsables, a personas que en realidad estén a la altura de las circunstancias o que por lo menos puedan ejecutar políticas más justas para todos los peruanos, ahora que vemos incluso que nos encontramos en un tema de coyuntura política de enfrentamiento constante entre los dos poderes del Estado que deberían estar unidos para sacar adelante al país, y vemos que por un lado se emite una propuesta y por otro pues se dice no, ¿verdad? Y se plantean temas diferentes respecto a un mismo tema, por ejemplo el de la ONP, que algunos cuestionan al Congreso porque ha emitido una norma populista y el Ejecutivo, si es que no se emite esa norma, no sale y da una propuesta de una demanda que tiene años, porque en realidad hay que reconocer que los pensionistas merecen una jubilación justa. Quiero que comenten conmigo un poco sobre este tema de las elecciones que se nos avecinan y qué retos pues tenemos ya como país. El contexto es difícil, más difícil de lo que ya era habitualmente, ¿no? Porque estamos en un contexto de emergencia, ¿no? Un contexto en el cual hay desempleo más que antes,
hay un contexto complicado, también hay un contexto en el cual hay un enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y en ese contexto que ya de por sí es difícil, el ciudadano se va a enfrentar al populismo yo considero que en estado extremo, ¿no? O sea, se va a ofrecer hasta lo que es imposible, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos, y yo creo que ahí los medios de comunicación juegan un papel importante, hay que informar, hay que investigar, hay que ver si es que aquellas propuestas que se están planteando realmente se pueden cumplir, se pueden realizar y cuál es el impacto que se tiene, no de manera inmediata, sino a largo plazo. Por ejemplo, las propuestas o las iniciativas que ha tenido el Congreso o las medidas que se han adoptado del Congreso para dar de alguna manera o dotar de alguna manera de liquidez a un grupo de personas en el país, ya sea a través de la AFP, la ONP, no de ahorita, sino de antes también, que recuérdense que se permitió, que se podía retirar el 95% de la AFP, ¿no? Antes de esa pandemia, ¿no? Para un grupo de personas. Entonces, cuando se toman esas medidas, que son, yo considero, cierto, se presentan como vamos a dotar de liquidez a las familias, de liquidez económica para que las familias tengan recursos. Claro, estás pensando en el ahora, en el de esta semana, pero no estás pensando que estás trasladando un problema de aquí a unos 5, a unos 10, a unos 15 años. Estás trasladando un problema que va a ser bien importante. Entonces, yo creo que la clave aquí es, mira, se puede prometer lo que te prometan, pero hay que verificar, hay que comprobar, hay que ver si es verdad que eso se puede cumplir y cuál es el impacto de esa propuesta o de ese planteamiento o ese plan que se está presentando, ¿no? Eso lo pueden hacer los medios de comunicación, ¿no? Consultando con especialistas, ¿no? Que sean imparciales, ¿no? Que tengan una mirada objetiva, ¿no? Frente a los diferentes temas que se nos van a plantear. Pero de que va a ser difícil, el contexto ya lo es, ¿no? Así es. Marilu. Bueno, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el funcionamiento de este sistema democrático, especialmente en época electoral, ¿no? Los medios de comunicación son los que proporcionan la información necesaria a los ciudadanos, es cierto. Los ciudadanos también con esta información pueden ejercer de mejor manera y de la manera más libre y democrática sus derechos. Pero sin embargo, el ciudadano también tiene su parte, el ciudadano también tiene que hacer su tarea. No solamente se trata de ir, votar y decidir mi voto en la puerta del colegio, sino de informarse previamente. La información creo que es fundamental, es básica. Un voto informado te da muchas posibilidades. Son promesas. ¿Qué tipo de promesas? Debemos saber qué tipo de funciones o de promesas puede cumplir un congresista, puede cumplir un alcalde, puede cumplir un presidente. Porque un congresista pues no nos puede ofrecer hacer la vereda de mi barrio, ¿no? Entonces comencemos por saber cuál es la función de cada uno de los poderes del Estado y poder de esa manera también evaluar cada una de las propuestas que ellos nos presentan. Recordemos que es importante tener también los antecedentes de aquellos políticos que ya vienen por años ejerciendo algunos cargos. No olvidemos, tengamos memoria, refresquémonos y veamos en qué tipos de actos de corrupción o no están o han estado participando en gestiones anteriores. No olvidemos que hay que siempre, yo hago un llamado a toda la población a informarnos, a revisar hojas de vida, a revisar antecedentes, a revisar todo lo que podamos para llegar lo mejor informados al proceso electoral. Tenemos muy malas experiencias, las seguimos viviendo y no aprendemos. Votamos de la manera más irracional. Ahora mismo, ¿cómo estamos tanto a nivel nacional como a nivel regional? Así que yo hago un llamado a todos
a emitir un voto informado y que las próximas elecciones nos permitan tener autoridades mucho más comprometidas. Muchas gracias. Y para cerrar ya las participaciones de esta noche, le damos el pase a Tania. Sí, gracias. Efectivamente, bueno, como lo han comentado, es un momento bastante difícil políticamente hablando, electoralmente hablando. Creo que involucra a todos los que somos ciudadanos y que definitivamente nos corresponde asumir el rol que políticamente tenemos. O sea, este es un tema donde la política importa y me importa a mí, ciudadano, le debe importar a todos, hasta el chico que está recién, pues que va a votar, que se va a involucrar, porque todo es política en la vida. Entonces, debemos quitarnos el cliché de que la política es mala, la política es corrupta, y más bien ir haciendo pues el trabajo de limpiarla con esa acción que debemos tener siempre, ¿no? Me parece importante que las organizaciones en este momento tengan la decencia de asumir el rol que les corresponde, porque de ellas dependerá también que no todo sea un populismo, como lo ha advertido Irina, que también podamos pues ser realistas en lo que vamos a elegir. Como dice Marilú, hay que mirar hojas de vida, pero los primeros que deben hacer un filtro son las organizaciones políticas. Entonces, este es un tema que nos involucra a todos y que requiere también que la sociedad civil con sus instituciones, con empresas, con grupos, con colectivos, esté atenta y denuncie. Ahora hay tantos canales que tenemos a través de redes, entonces estar muy atentos y denunciar. O sea, sí es importante esto de desenmascarar, ¿no? Para que no nos engañen, porque la gente pues cree, sobre todo en este contexto, cree más en la promesa, en el apoyo que supuestamente le van a dar, y pues esto es lo que no debemos nosotros permitir. Nos corresponde a todos estar atentos y pues la participación ciudadana es esencial en este momento, y las elecciones pues requieren de esta responsabilidad de todos, ¿no? Yo recuerdo que cuando cuando fue este proceso electoral que tuvimos para elegir al Congreso, en realidad pues la gente decía no nos puede ir peor, y muchos ahora lo que dicen es que prácticamente pues realmente tuvimos el poder de hacer un cambio y no lo hicimos. Entonces no podemos seguir en esta constante. Creo que desde que tengo 18 años voy escuchando vamos a aprender a elegir en el siguiente. Ya creo que van creciendo los sobrinos, los hijos, y seguimos en el mismo camino, ¿no? Hay una cultura que hay que formar en la escuela para los nuevos chicos que van a elegir, pero mientras tanto pues nos queda a nosotros no caer en el abandono y más bien hacer esta labor, ¿no? No podemos entregarle el país pues con los ojos vendados, sino que hay que tener una esperanza de que todo puede mejorar y cambiar, y eso está en nuestra decisión como votantes, como ciudadanos responsables. Así es. Bien, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, había una pregunta acá respecto al tema que estábamos tratando anteriormente, que era el educativo. Cintia Maya comenta que en Bolivia se dio por perdido el año escolar por no garantizar en lugares alejados la cobertura de Internet. ¿Creen que en Perú se ha logrado dar cobertura a nivel nacional? Bueno, ya en Piura tenemos reportes que hizo la Defensoría del Pueblo, que advertía que más de 50.000 escolares en realidad no estaban recibiendo las clases remotas, y el Colegio de Profesores incluso dijo que esta cifra era mucho mayor, que eran más de 100.000 escolares. Esto solo por tomar en cuenta la realidad de la segunda región más poblada del país, que podría estarse repitiendo pues, en todo a nivel nacional. Irina, ¿nos puedes comentar sobre esto? Sí, el asunto es que el programa Aprende en Casa es multiplataforma. Esa es una de las ventajas que se analizaba, no es solamente internet, coge radio, coge canales de televisión, ¿no? Entonces, un montón de plataformas. Entonces, las plataformas se van adaptando de acuerdo a las circunstancias o a las condiciones en las que está el grupo de escolares.
Por eso es que sí ha logrado llegar a más lugares, ¿no? No ha sucedido lo mismo. Que nos comentaba, por ejemplo, el decano del Colegio de Profesores decía que sí, que estaba bien que los niños recibían esta comunicación, estas clases, ¿verdad?, a través de la radio y la televisión, pero al momento de hacer una retroalimentación con sus profesores, porque ellos también están participando del proceso, ahí necesitaban sí o sí tener conexión a internet, porque ellos los monitorean por celular. Sí, entonces eso creo que es la parte que se ha perdido, ¿no? en este proceso, ¿no? La retroalimentación o la vinculación con el docente, pero sí han recibido la orientación, ¿no? Tampoco si uno sigue el Aprende en Casa, yo lo sigo, no es tan complicado, y creo que está bien hecho, o sea, para haberlo hecho bajo esas circunstancias, haberlo hecho así de un día para otro, yo creo que sí está bien hecho. Quizás, claro, lo que nosotros hacemos es compararlo con lo que pasaba en el colegio todos los días, ¿no? No va a ser igual, pero tampoco es que hemos dejado a la deriva a los escolares. Primero porque es multiplataforma, segundo porque el contenido está bien hecho, desde mi punto de vista está muy bien, está bien hecho. Quizás no es completo, pero no se ha perdido todo, ¿no? No se ha perdido todo. Es cierto que en la zona rural es bien difícil, ha sido muy difícil, pero tenemos ahí otra vez, regresamos, profesores arriesgándose o profesores que han creado maneras de llegar a sus alumnos a través de radios comunitarias, reuniendo pequeños grupos, respetando las medidas de seguridad, ¿no? Han llegado. Entonces, yo creo que hay que valorar lo que se ha podido avanzar, pero también de cara al próximo año hay que decir, mira, hemos avanzado, no todo se ha perdido, no todo ha sido malo. Hay gente muy valiosa desde el magisterio que está aportando muchísimo, que está ayudando muchísimo. Hay que valorar también el sacrificio de los papás, ¿no? Del acompañamiento en casa, pero de cara al próximo año también hay que prepararnos, o sea, no puede ser igual. O sea, el próximo año no podemos tener, o sea, debemos mejorar lo que ya tenemos, para llegar a más personas, ¿no? Sobre todo a las zonas rurales, a llegar a los grupos donde no es tan fácil llegar a través de un medio de comunicación, ¿no? De qué manera se les puede asistir a ellos. Se habló en algún momento del ministerio de retomar las clases en la zona rural porque eran grupos pequeños, ¿no? Pero también hay otra cosa, implicaba la movilización de un docente que generalmente tiene que trasladarse de otra ciudad a esa zona rural. Entonces, ahí también había un riesgo. Yo imagino que el ministerio, supongo, que ya debe estar evaluando cómo va a ser el próximo año. No creo, sería una cosa ilógica que a estas alturas, y ya teniendo algunos informes sobre cómo nos ha ido este año, no estén pensando en cómo va a ser el próximo año, ¿no? Así es. Marilu, para ir cerrando ya, sí, pues, ¿tienes algún comentario sobre esta pregunta? Sí, bueno, los objetivos de este año escolar definitivamente que no se han cumplido si es que hablamos frente a un año normal. De hecho, que no se han cumplido, pero tampoco considero que haya sido un año perdido. Yo sigo remarcando mucho ese compromiso de profesores, de alumnos mismos, porque a ellos también les ha costado mucho, también de los padres de familia. Yo resalto esto y, como decía Tania, especialmente de ese compromiso de profesores, ¿no? Hay muchos profesores que se las han ingeniado de mil y una forma para lograr llegar a sus alumnos, tanto en cuestiones de tecnología como también hasta como mencionaba Irina, alquilando movilidades. O sea, yo creo que a todos nos cayó de sorpresa esto y creo que de todas maneras se han hecho muchos esfuerzos. Falta mucho, sí, falta mucho. El tema de la retroalimentación es importantísima entre alumno y profesor. En muchos casos es complicado si lo hacemos a través de un televisor o de una radio, un poco menos difícil hacerlo por la computadora o a través de un teléfono, pero de todas maneras yo creo que sí hay cosas que se han podido lograr.
que se han podido lograr con mucho esfuerzo, pero que de todas maneras cara al 2021 tenemos que mejorar. Bien. Tania. Sí, yo creo que en realidad pues el tema de si nosotros se hubiera detenido la educación en el país, creo que, o sea, no habría sido una buena lección del reto que nos tocó y que le ha tocado a todo el mundo, ¿no? Creo que estamos aprendiendo mucho y yo insisto en que más que es conocimiento, creo que estas circunstancias nos dan mejores lecciones que nos engrandecen más como personas frente a lo que podemos asumir. Definitivamente hay cosas que el gobierno tiene que mejorar para cumplir los objetivos de educación reales, concretos, pero también estamos ayudando a formar personas que pueden ser resilientes frente a las adversidades, que pueden reinventarse, que pueden ser creativas, que pueden ir pues buscando soluciones a los problemas, que es lo que en la vida siempre vamos a tener que afrontar. Y creo que yo creo que sí se ha avanzado. También he seguido algunas clases de Aprendo en Casa y también hay algunas cosas importantes que sí están llegando, ¿no? Igual esta función del maestro, que para mí pues se ha revalorado frente a lo que es la opinión pública y la sociedad. Así es. Bien, esperamos pues nosotros también que esta educación mejore ahora que se ha anunciado ya la compra de tablets y que lleguen realmente a quienes lo necesitan, ¿no? Porque hay bastantes escolares que están siendo excluidos de estos dispositivos que son necesarios para su aprendizaje en el contexto en el que nos encontramos. Nosotros les agradecemos por haber participado esta noche aquí en Pirua.p y pues esperamos tenerlas en una próxima oportunidad para seguir dialogando sobre estos temas de coyuntura nacional. Muchas gracias. Irina, Gracias. Marilú, Tania, cuídense mucho y ya nos volveremos a ver. Gracias. Bien, esto fue todo aquí en Panorama Regional el día de hoy a través de Pirua.p y también a través de Albricias TV que nos transmite por Telecable Smart Perú. Muchas gracias.